Y bien, gracias por continuar acá en Café Caliente. En esta mañana entramos a nuestro segmento de Salud al Día y ya está listo con nosotros el doctor Johan Sánchez, donde estaremos hablando de un tema muy importante y es el síndrome de Down. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Y pues sí, como lo comentabas, hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, especialmente porque hoy se celebra el Día del Síndrome de Down. Sí. Justamente se celebra por la fecha. Hoy estamos hablando del mes 3 y el día 21. ¿Y qué tiene que ver eso con el síndrome de Down? El síndrome de Down es el nombre de un grupo de, características que puede presentar una persona por una variante genética que su nombre, otro de las variantes o de los nombres alternativos al síndrome de Down es por la primera persona que lo describió. Pero el nombre también se conoce como trisomía 21. En el cromosoma 21, estos pacientes tienen, en vez de tener 2, tienen 3. Entonces, por eso se menciona el 3 y el 21. Por eso hoy es el día del síndrome de Down. ¿Cuáles son las causas, doctor, del por qué se da este padecimiento? En realidad las causas no están muy claras, no está establecido, es una variante, es un error en la codificación genética. Y pues dentro de las causas, lo principal que se ha descrito, o lo que más se ha demostrado que puede causar el síndrome de Down, es la edad avanzada de las madres. Cuando tenemos mujeres que deciden realizar o tener un embarazo posterior a los 35 años, el riesgo para llegar a generar un síndrome de Down pues puede ir aumentando. Hay algunos otros factores, por ejemplo, como tener otro hijo previamente con síndrome de Down o que alguien en la familia haya tenido el síndrome de Down. Son algunos de los factores que pueden ir relacionados como ser factores de riesgo. ¿Cuáles son las dificultades que presentan las personas que tienen síndrome de Down? Bueno, en realidad el síndrome de Down ha cambiado mucho en estos últimos tiempos y en estos últimos años, afortunadamente, gracias al avance que hemos tenido por ejemplo, con respecto a muchos temas de cirugía cardiovascular, que son muchas de las complicaciones que tienden a presentar estos pacientes, o también complicaciones respiratorias, como todo eso. En este momento tenemos mayor acceso, mayor facilidad a otros tratamientos, a medicamentos, antibióticos, o como decíamos, en el caso de muchos de los pacientes con síndrome de Down pueden tener alteraciones cardiovasculares y esas alteraciones van a requerir tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando tenemos el acceso a ese tratamiento quirúrgico, eso mejora significativamente las posibilidades de vida de estos pacientes. Estas personas, en tiempos previos, alrededor de los 80, los 90, muchas veces se calculaba o se estimaba que la cantidad de años que podían vivir muchas veces no sobrepasaba los 30 años. Pero en la actualidad, incluso en nuestro país, pacientes o personas que padecen de síndrome de Down pueden llegar fácilmente a los 40, a los 50 años, y en países más avanzados podemos hablar de que pueden llegar cerca de los 60, alrededor de los 60, 70 años. ¿Se puede prevenir el síndrome de Down o ya es una cuestión hereditaria, o qué recomendaciones se hacen para, pues, de alguna forma prevenirlo? Como ya decíamos, el factor principal que conocemos es la edad avanzada de la madre. De ahí hay otros factores que están en discusión, pero entonces el principal factor es evitar los embarazos en edades avanzadas. Ya alrededor de los 35 años implica un mayor riesgo. Es importante entender este factor de riesgo. Que una mujer tenga 35 años no quiere decir que al salir embarazada va a tener un niño con síndrome de Down, pero obviamente el riesgo va a ir aumentando y a medida que vayan pasando los años, entre más años tenga esa persona, más posibilidades tiene de que el producto, el niño, pueda padecer un síndrome de Down. Pero dentro de los factores de riesgo, como decíamos, está el factor hereditario, y en realidad el problema es que es un error en la transcripción dentro de lo que es nuestro cromosoma. Nuestro genoma, mejor dicho. Nuestro genoma está compuesto por genes y por cromosomas. Todos los seres humanos tenemos un cariotipo normal que va de 23 cromosomas, incluidos los autosómicos y el cromosoma sexual. El cromosoma sexual es XY. Y dentro de los otros 22 pares tenemos uno, que es el cromosoma más pequeño, y es el cromosoma 21. En ese cromosoma, en estos pacientes, lejos de tener los 2 pares de cromosomas, hay un tercer cromosoma, y eso es lo que genera la alteración. En algunos casos, ese tercer cromosoma no está incluso ese tercer segmento, digamos, del cromosoma 21, no está ahí, sino que se aloja en otro cromosoma. Generalmente puede ser se conoce más que está en el número 14, el cromosoma 14. Y eso pues puede dar algunas variantes con respecto a
las características que va a presentar las personas con síndrome de Down. También, bueno, he leído de que ellos también enfrentan problemas de audición o infecciones en el oído al tener síndrome de Down. ¿Por qué se da esto? Hay algunas características que son las características físicas. Cuando nosotros tenemos un paciente que ha presentado o que presenta síndrome de Down, va a tener algunas características que son muy, digamos, no son patognomónicas. Cuando alguien dice que algo es patognomónico, quiere decir que este síntoma o este signo es característico de esta enfermedad. No se definen como tal, pero sí son muy característicos. Sí. Es el pliegue en los ojos rasgados, como chinitos más o menos. Muchas veces vamos a tener que la boca es muy pequeña. En algunos casos tenemos macroglosia, la lengua es muy grande o la lengua incluso suelen tenerla afuera de la boca. Sí. Dentro de esas características también tenemos que hay cierto retraso en el crecimiento y algún grado de déficit neurológico y cognitivo. Entonces, además de eso, podemos ver dentro de estas características que al nivel de las orejas, los pacientes con trisomía 21 o con síndrome de Down suelen tener una implantación baja de las orejas están un poco más abajo y eso causa que por conducción haya un poco de alteración en la audición, pero no solamente en la audición. O sea, los pacientes con síndrome de Down pueden tener alteraciones en la audición, en la visión, como ya decíamos, a nivel cardíaco, cardiovascular y a nivel pulmonar respiratorio o también a nivel gastrointestinal. Son las características más comunes que tienen estos pacientes. Además, los pacientes con síndrome de Down suelen tener un poco mayor de prevalencia con respecto a enfermedades como ser las leucemias. ¿Cuáles son las pruebas de detección o en qué momento se puede determinar que una persona tiene síndrome de Down? Si se puede hacer desde el embarazo, cuando se hacen las pruebas o hasta que el niño nace. Y si han habido casos de niños que nacen y hasta posteriormente su familia se da cuenta que padecen de síndrome de Down. Muy interesante la pregunta. En realidad, para detectar el síndrome de Down hay muchas opciones. Incluso, lo que pasa es que no tenemos esa cultura de aquí la gente se casa y a veces ni prueba de VIH se hace, sino que solo había un meme por ahí que dice, si la gente se casa por la iglesia y se divorcia, imaginen los que nos juntamos así a lo tonto. Entonces, en base a eso, vemos que muchas veces la gente no se preocupa por prepararse ante un embarazo. Una de esas pruebas, por ejemplo, preparatorias, sería que cada una de las personas que van a contraer o que están pensando procrear una familia, hacerse un cariotipo, ver cómo está su mapa genético y en esa forma ver si de repente tenemos, porque hay un tipo de trisomía que no provoca características físicas. Ya existe la alteración genética y pudiera ser transmitida. Hay una cosa, como tú decías, hay personas que presentan tan pocas características que se detectan que tienen esa alteración hasta edades grandes. ¿Y cómo se detectan? Muchas veces porque tienen un hijo con trisomía 21 o porque no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque los pacientes con trisomía 21 tienden a ser estériles, principalmente los varones. Pero se ha demostrado, incluso hay pocos casos, pero hay casos donde los varones han podido tener hijos y que pueden incluso, la posibilidad de que sean hijos con síndrome de Down también varía. Puede ser 50 y 50. En el caso de las mujeres sí es un poco más fácil que sean fértiles. Pero siempre también la probabilidad es menor comparada con una mujer que no tenga trisomía 21. Excelente conocer este tipo de detalles. También, doctor, ¿cuál es el tratamiento entonces que pues tienen a lo largo de su vida? Porque sabemos que es un padecimiento que lo van a tener durante toda su vida, pero ¿qué tratamientos les ayuda a ellos a pues estar de manera estable? Exactamente, un tratamiento como tal no hay, porque en realidad no es una enfermedad, es una alteración o un cambio en el mapa genético. Creo que se quedó pendiente también contestar un poquito de la pregunta anterior al momento de detectarlo. Para detectarlo, como decíamos, lo primero sería detectar y hacer un estudio en los padres. Si ya pasamos esa prueba y todo está bien, al momento de tener un embarazo, se pueden hacer pruebas de las vellosidades coriónicas o del líquido amniótico, dependiendo de la disponibilidad que tengamos. Sabemos que en nuestro medio a veces son pruebas bastante caras y no va a haber la capacidad para hacerlas en todos lados. De repente alguien que vive en una zona muy postergada no va a poder tener ese acceso tan rápido para poder hacerlo, pero para las personas que sí lo pueden hacer, formaría parte del control prenatal y esto podría ir desde las 11 semanas, ya podemos detectar si hay algún tipo de alteración. Incluso hay algunas terapias ya en sangre materna donde se puede, algunos estudios, donde se puede detectar si ya existe esta malformación alrededor de eso, de las 10 a las 14 semanas de embarazo. Ok, excelente. Doctor, las recomendaciones pues para las personas ahí que nos ven en casa y que también pues les toca de alguna forma
de alguna forma tienen algún familiar con este padecimiento. Es muy importante, por ejemplo, lo que decíamos, la prevención y la educación. O sea, son personas, digamos, tienen un déficit cognitivo, pero dentro de ese déficit cognitivo hay personas que pueden ser brillantes también. Hay casos demostrados donde personas con síndrome de Down han logrado alcanzar avances académicos muy grandes, graduándose, por ejemplo, de universidades en grado, en pregrado, en posgrado. Incluso tenemos artistas, muchos pintores que tal vez no muchos, o tal vez no muy reconocidos, pero hay quienes tienen esa inclinación al arte. Hay músicos, de hecho hay un caso famoso de un chico que creo que toca como alrededor de 8 instrumentos. Ahora, con respecto a las patologías que puede tener, es una persona que, como decíamos, puede tener alteraciones cardiovasculares. Muchas veces lo importante de esto es poder detectarlas a tiempo, detectarlas temprano. De hecho, en nuestro país tenemos un muy buen amigo mío, toca en la banda que tocamos, Abraxas, que me hago publicidad. Él es cirujano cardiovascular y él se encarga prácticamente de resolver los problemas que se pueden resolver, obviamente, en este tipo de pacientes, que pueden ser problemas interceptales, interventriculares o a nivel periférico. Entonces, lo importante es eso, la educación y saber que estas personas son personas espectaculares. Pueden llegar a desarrollar talentos increíbles y son personas que tienden a ser muy cariñosas, aunque tal vez a veces quizás mantienen un poco de ingenuidad. A veces son quizás como un niño y tienden a ser muy cariñosos. O sea, gente que uno la trata... Son muy afectivas, ¿verdad? Les gustan mucho los abrazos. Perfectamente bien y tienden a hacerlo y son tan inocentes que ellos viven de esa forma. Ahora, el síndrome de Down no es algo que los va a restringir completamente. De hecho, muchos de ellos pueden llegar a desarrollar una vida independiente y, como decíamos, incluso pueden llegar a formar una familia. Muchísimas gracias, doctor, por darnos a conocer detalles de esta enfermedad. Creo que todos debemos de informarnos sobre este tema y hoy que se celebra pues este día, sin duda, agradecemos su aportación al programa. Muchas gracias. A la orden, un placer y pues siempre estamos dispuestos a poder ayudar en estos temas. Muchísimas gracias y por ahí ya está lista Gaby y el chef con algo, bueno, me imagino que un platillo delicioso. Adelante, chef.